Buenas noches y bienvenidos una vez más a un toque de Romero. La semana pasada nuevamente el departamento de Antioquia se quedó sin su gobernador en propiedad. El doctor Aníbal Gaviria fue arrestado nuevamente y le dieron la medida de aseguramiento domiciliario, la casa por cárcel, por el mismo tema que lo vienen investigando desde hace ya más de 8 años. Esto no fue bien recibido por los sectores políticos de Antioquia, que pensaron que de pronto la Fiscalía, sin entrar a juzgar el tema por el cual está siendo investigado el gobernador, quizá pudo haber tenido un exceso de poder o un exceso de fuerza, ya que incluso grabaron el momento en que estaban haciendo la captura, quizá para hacer un show. Dicen por ahí los chismosos de la política que posiblemente fue para ocultar el tema de que a Uribe le había prescrito o que le habían engavetado una investigación muy grande que tiene en la Fiscalía. Uribe de todas maneras es un señor con mucho poder, es un cáncer para el país y todos los males provienen de allí y quizá esto pudo haber sido una causante. Entonces esta noche tendremos a un representante del departamento de Antioquia muy importante, un representante de los deportistas. Entonces sean todos ustedes bienvenidos una vez más. Seguimos en un toque de Romero. Esta noche no nos puede acompañar nuestro director David Zafarrancho, pero está con nosotros también James, o más conocido en el mundo de la trova como Cartucho. Hoy no vino Zafarrancho, pero mandó otro trovero para seguir el humor en un toque de Romero. Muy bien. Y esta noche tenemos como siempre a un personaje de la política nacional. Es un representante a la Cámara antioqueño del partido Cambio Radical, que además de todo ha sido dirigente deportivo. Está con nosotros, sin lugar a dudas, el doctor Mauricio Parodi. Llega Mauricio Parodi a esta sala tan querida y con verso improvisado le damos la bienvenida. Buenas noches, representante. ¿Cómo se encuentra usted? Buenas noches, Romero. Gracias por invitarme a tu programa. Y a James también buenas noches y gracias por el acompañamiento musical. Buenas noches, representante. Bienvenido. Muy paisa, como somos nosotros. Usted me dice que es representante a la Cámara, pero sobre todas las cosas es dirigente deportivo. Ha dado usted una lucha por el deporte. A ver, es que ser representante de la Cámara es un empleo, es un oficio temporal, pero ser dirigente deportivo es una causa, es una pasión de vida y es a lo que yo me he dedicado durante ya bastantes años. Entonces, lo de representante es un empleo que estoy muy feliz y muy orgulloso de poder representar a mi departamento y sobre todo de representar a los deportistas en un espacio donde aparentemente nunca tenían lugar. Porque es extraño ver uno a los deportistas o a ese gremio del deporte inmiscuirse en el asunto de la política, porque hay un berenjenal con el que uno tiene que lidiar todo el tiempo de gente que representa instituciones o de posiciones políticas, algunas que son fuertes, agresivas. Hace usted parte de un partido que es Cambio Radical, que tiene unas discusiones políticas al interior muy fuertes. ¿Qué lo hace pensar que usted, o qué lo hizo pensar que usted debió pasar del deporte al Capitolio? A ver, es que hay un problema que yo detecté y que he compartido con muchas personas del mundo del deporte, y es que la clase política no ha entendido todavía, apenas está entendiendo lo importante que es la práctica deportiva para los seres humanos y para las familias, para los papás, las mamás, los niños, los adolescentes, los adultos mayores. Entonces, el deporte ha sido como una actividad como de relleno, como secundaria, como la clase de educación física en el colegio, que es un relleno, cuando todo lo contrario, el deporte
es la herramienta más poderosa que existe de transformación social, porque no solo mejora la condición de salud física y mental de los individuos, sino que es también una herramienta de educación, sobre todo en el tema de valores, en el tema de la moral, de la ética, de lo bien hecho, de ganar sin trampa, del juego limpio, de la lucha contra la corrupción, sino que también el deporte genera muchos bienes, servicios y empleos importantes para la sociedad. Pero el deporte nos entrega dos cosas que ninguna otra actividad prácticamente entrega. Lo primero es, como dicen en la propaganda, y qué pena la cuña, lo que Mastercard no puede pagar, que es la felicidad de las personas. O sea, la felicidad de un ser humano cuando practica el deporte, es más, cuando ve su ropa deportiva, es enorme, sea aficionado o sea nuestra Katherine o nuestra Mariana, múltiples campeonas olímpicas. Pero también el deporte entrega héroes y heroínas nacionales, entrega modelos de personas a seguir. Tristemente, nos ha tocado a nosotros, en los últimos 40 años casi, cargar con el lastre de Pablo Escobar y su grupo de delincuentes. Y muchos de nuestros jóvenes quisieron ser, independiente de la condición económica, quisieron ser como Pablo Escobar, y lo fueron. Pero a usted, a ver, representante, para no irnos del tema del deporte, pero también hablar de política, a usted le tocó hacer una maratón para llegar a ocupar la posición que está ocupando ahora como representante de la Cámara, porque tuvo un año de peleas jurídicas y de todo eso. Explíquele aquí a los televidentes de Un Toque de Romero cómo fue eso, cómo fue ese proceso, por qué se tardó un año después de elecciones para llegar a ocupar su curul. A ver, vamos a hacer la explicación bien a lo paisa. Sí. El 11 de marzo fueron las elecciones y Mauricio Parodi, candidato, se postuló y yo perdí por 37 votos. Votaron por nosotros casi 29.000 personas y por una diferencia de 37 votos perdí la curul. Sí. Como decir en el fotofinish, en el embalaje o a penaltis, algo así. Y cuando revisamos la contabilidad de los votos, nos faltaban votos, o sea, no nos contaron todos los votos. O sea, hubo trampa. Yo no puedo decir que haya trampa, hubo un error. Yo la defino con una trova. Adelante. Para llegar al Congreso, muy dura la maratón, que inclusive en fotofinish fue esa definición. Tal cual. Entonces le pedimos al Consejo de Estado que nos sumara los votos que faltaban, porque estaban ahí. Y no fue que hubo un reconteo, ni una demanda, ni que yo dije que hubiera habido trampa, no. Simplemente dije, señor, hágame el favor, revíseme la cuenta, como en un restaurante o en la cafetería. Y cuando revisaron la cuenta, ganamos por 424 votos de diferencia. O sea, había un error importante. Se corrigió. Y eso tumbó la curul del personaje que llegó adelante de usted. Cambio Radical ganó un solo asiento y era el que más votos ganara. Había ganado otro compañero. Un solo asiento por Antioquia. Un solo asiento por Antioquia. Y entonces cuando el Consejo de Estado rectificó la contabilidad, entré yo a ocupar ese asiento 11 meses después de que había empezado el Congreso, casi un año, como usted lo dice, Romero. ¿Y usted dentro del partido encontró respaldo pues para dar esta...? No, porque es un tema, digamos, eso no es ni de respaldo, ni de manifestaciones, eso es de contabilidad, es una suma simplemente, sumar los votos y ya. Entonces, la directiva del partido lo que decía era que gane el que ganó, o sea, sumen los votos y el que ganó es bienvenido y sin problema. El otro colega es un congresista que fue muy bueno y ahora estoy yo haciendo la tarea. Pero eso no deja de ser desgastante, ¿no? Un año uno dándole ahí, esperando a que le rectifiquen la cuenta y todo esto. ¿Va a haber revancha? ¿Se va a volver a lanzar en el 2022? No es revancha, si yo gané. Bueno, sí, pero vamos a volvernos a postular para el 2022, sobre todo porque tenemos un propósito y es seguir trabajando para los deportistas colombianos. Entonces tenemos una causa que es muy bonita. Logramos crear el Ministerio del Deporte, logramos hace 2 años, logramos incrementar el presupuesto del deporte, unas cifras absolutamente no pensadas, ya vamos en 767.000 millones y ayer justamente le propuse al presidente Duque, y yo creo que él quedó ahí, que entre el Congreso y el gobierno eleváramos a 1 billón de pesos el presupuesto del deporte para el año entrante como cifra simbólica además del progreso. Creamos la tasa por deporte, creamos la ley del entrenador y ahora viene, aprobamos 2 leyes esta semana sobre control al dopaje, que es juego limpio, y ahora viene lo más importante de todo, el programa de becas por impuestos para deportistas. Entonces, tenemos muchas ganas de volver al Congreso, pero porque tenemos una causa, pero falta todavía mucho, falta un año largo y seguiremos trabajando en el Congreso para nuestros deportistas colombianos y sobre todo los antioqueños, que es lo que tenemos en el corazón.
Yo también soy deportista, aunque algo me ha pasado. Cuando madrugo al gimnasio siempre lo encuentro cerrado. Muy de malas, ¿no? Eso es que está llegando, es como tarde, yo veo. Oiga, representante, usted fue presidente de la Liga Antioqueña de Fútbol. ¿Cómo está viendo usted el partido entre el gobierno y los problemas sociales? ¿Cuántos goles cree que hemos metido y cuántos nos han metido? Uy, yo creo que realmente con el tema social no vamos bien. El gobierno lo estamos respaldando. El presidente Duque es un hombre bien intencionado, capaz, muy guapo, ha echado muchos temas adelante. Y yo lo defiendo a rajatabla porque en lo de deporte ha sido el mejor gobierno que ha habido en la historia. En los temas sociales muy complicados, porque somos un país muy heterogéneo, somos muy complejos, entonces están las comunidades indígenas, las comunidades más alejadas de las capitales y de Bogotá, hay un conflicto social importante, el tema de la violencia no hemos podido superarlo a pesar de que se hizo un proceso de paz muy difícil, siguen matando personas todos los días, miré esta semana nomás la noticia de que habían encontrado algo así como 900 y algo de cadáveres en el cementerio acá en Medellín, entonces el tema social es muy complejo. Y el tema de la JEP está destapando unas cosas terribles, ¿no? Pero casi el 80% de las verdades de lo que ocurrió fueron en Antioquia. Pero es muy importante que se sepa la verdad, es muy importante y que se busque sobre todo justicia y reparación para las víctimas. Yo creo que es la forma de empezar a sanar nuestras heridas de tanta violencia. Yo creo que aquí todos de una u otra manera hemos padecido la violencia en propio cuerpo, familiares muy cercanos y tenemos que luchar por pasar la página y sobre todo por sembrar esperanza en el corazón de los antioqueños y de los colombianos. O sea, nosotros tenemos en las... Que es difícil, representante, claro, porque este tema de los falsos positivos lo deja a uno como desesperanzado, como que le baja a uno las armas, porque dice uno... Oiga, la mayoría de falsos positivos fueron en Antioquia. Muy doloroso. Y es que los falsos positivos son el Estado matando gente. Claro, pero además... Pues no es la guerrilla, que ya es un contrastado. Son delincuentes. O sea, es el Estado matando gente para presentarle unos resultados al país equivocados. Pero yo diría algo más allá de eso, Romero. Decir el Estado es una cosa como Miguel. Yo creo que hubo personas en organismos del Estado que cometieron delitos y deben responder. Porque eso es como decir... los colombianos son narcotraficantes. No, hay algunos que han cometido ese delito. Hablar de más de 1000 muertos. Sí, no, se hablan de más de 6000. Entonces, pues, pero... En Antioquia. Sí. Pero tienes razón, o sea, el tema social está muy difícil y yo creo que es que no hemos podido encontrarnos como país. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué es lo más grave? Que hay compañeros políticos a quienes hago un llamado que viven sembrando odio en el corazón de los ciudadanos. Y uno como dirigente siembra odio y uno se va después tranquilo en su casa, con su buen sueldo, en su buen carro, a dormir bien, y nuestros ciudadanos quedan con el odio, y eso se replica, y se van y se hacen matar. O sea, yo no entiendo cómo un niño, hace 2 años, jovencitos de la Universidad de Antioquia, cargados de papabombas, y en un accidente, ¿te acuerdas que murió un chico ahí en puerta de la universidad? O sea, nosotros, los líderes, tenemos el deber de sembrar esperanza, no de mentir ni de engañar, ni falsas ilusiones, de decir la verdad. Pero hay que sembrar esperanza y trabajar por ella. De acuerdo. Pero para seguir por este camino del análisis que estábamos haciendo al tema del gobierno Duque, pues él, igual su popularidad y su reconocimiento sigue cayendo. Pero Germán Vargas Lleras, que es máximo representante de Cambio Radical, por lo contrario, viene subiendo en las encuestas. ¿Cómo analiza usted eso? A ver, ¿Qué cree que va a pasar? Te voy a contar, Romero, más que un análisis, lo que yo he escuchado en las calles. He estado yendo a muchos municipios, a muchas veredas. ¿Se la ha pasado usted en Antioquia pues, por el tema de las sesiones virtuales? No, incluso y ahora y en Urabá, y en Campamento, y en Andes, y en Jardín, y mucha gente de nuestra base popular. Y no hablo de gente de Cambio Radical, no, de nuestros antioqueños, el de a pie, el costeño de Urabá o el de Jardín, mencionan que Vargas Lleras es el hombre que el país necesita, pero no solo ellos, mucha gente de la política de diferentes partidos e incluso gente del empresariado me ha dicho, el país necesita a Vargas Lleras, que es muy mal genio, sí, le estoy diciendo lo que dice la gente, que tiene fama de que es muy bravo y regañón, sí. ¿Y usted que lo conoce, qué dice? Él es mal genio, es regañón, pero es un gran estadista, es un hombre de Estado que es capaz de dirigir el país y mucha gente lo está reclamando. Usted que conoce a Vargas, pregunto en esta ocasión si de pronto por ahí no le ha dado un coscorrón.
No, yo sabía, James, que iba a salir con eso, pero no, mire, mi relación con Vargas es plenamente institucional. Yo he recibido el muy buen trato y he recibido lo más importante en política, respaldo a nuestras decisiones en Antioquia. Pero, representante, se avecinan unas elecciones presidenciales, y digo, se avecinan suena muy cortico, falta bastante tiempo, pero aquí en Colombia somos prematuros para los temas de las campañas. Y sin duda Vargas Lleras pues va a tener un papel protagónico, pero al interior de Cambio Radical también hay varias discusiones porque hay otros actores que también pues quieren aspirar. Es el caso, por ejemplo, de este señor de Barranquilla, De Alex Char. ¿Cómo está el tema entre Char y Vargas Lleras? ¿Ustedes cómo se acomodan? Porque usted va a decir, no, yo soy un dirigente deportivo, voy a trabajar por el deporte, esa es mi causa, no sé qué, pero ahí hay un caudal electoral que se enfoca y Char trabaja por el Junior también. ¿Y usted por quién trabaja? ¿Es hincha de quién, representante? Pues mire, espere, la primera y la segunda. Sí. Entonces, a ver, mejor de la segunda. ¿Es hincha de quién? La segunda, pero no vayan a embolatar la primera. No, de niño yo siempre fui hincha de Millonarios. Y esa es una novedad para muchos. Y eso que usted nació en La Guajira, ¿no? Pero fue porque nací en La Guajira, me trajeron de brazos y papá vino de La Guajira y era hincha de Millonarios en la época del Dorado. Le tocó jugar a Di Stéfano,